Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, Escuela para Niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal, desde las 10 de la mañana. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos. A la palabra del Señor hoy vamos a compartir una porción de la palabra del Señor y trataremos de que sea breve. Hoy tenemos Santa Cena también. Y qué bueno es poder estar en la casa del Señor un día domingo, primer domingo de este mes de mayo. Y la palabra del Señor que voy a compartir está en el Salmo 13, y es un salmo que nos enseña muchas cosas. A veces en la vida pasamos por momentos bien difíciles y a todos nos pasa que tenemos que vivir circunstancias que no siempre nos gustan vivir, y a veces esas circunstancias son pasajeras, pero a veces parece como que son casi interminables, como que nunca se va a acabar, ¿no? Nunca vamos a terminar de tener un determinado problema o luchar con determinadas personas o hacer cosas que por ahí nos afectan. Y la palabra de Dios nos enseña que en la vida cristiana siempre nos va a tocar pasar por dificultades. Y una de las cosas que nosotros vemos y notamos en la Biblia está en los Salmos. Como los que escribieron los Salmos, porque no solamente fue el rey David que escribió los Salmos, sino también hay otros autores de los Salmos. Y el libro de Salmos es una recopilación de distintos salmos. Vemos que como hay salmos que hablan de la alegría, de la grandeza, de cómo son momentos a veces de la vida muy, muy lindos, pero también hay salmos que hablan de dificultades y situaciones tan difíciles que parecería como que no, el salmista está ya totalmente derrotado y no sabe qué hacer con esa situación. Y es cuando nos preguntamos muchas veces, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios me ha abandonado? No sé si usted alguna vez se hizo esa pregunta o sintió así, parece que Dios se fue a algún lado, parece que Dios me ha abandonado. Y en esas circunstancias dudamos de muchas promesas que Dios nos ha hecho. Y también muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a tener que sufrir o pasar esta dificultad? Y como seres humanos debemos saber que somos frágiles y muchas veces dudamos de lo que Dios nos ha dicho, nos ha prometido. Y este es un ejemplo de eso, este salmo. Pero así también, con la prueba, dice la palabra de Dios, que viene también la salida. El salmo no solamente se queda con el problema de la situación, sino también al finalizar el salmo parece como que todo cambió. Parece como que Dios hizo algo en esta persona, ¿no? Dice, por ejemplo, el verso 1, ¿hasta cuándo, Jehová? Y le pregunta el salmista a Dios, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y hace muchas preguntas, hace 4 preguntas. La primera es ¿hasta cuándo? Si me olvidarás para siempre. La segunda es ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y la tercera dice ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Y la cuarta, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Preguntas que de alguna manera están diciendo o están dándonos un diagnóstico de cuál era el problema que tenía el salmista en ese momento.
parecía como que había un problema tan grande que Dios no estaba presente, como que Dios se había olvidado de él. Como que Dios ya no le estaba hablando a su corazón y tampoco él sentía que había una solución y que lejos de ser librado de sus enemigos parecían tener ventaja sobre él. Todos conocemos la historia, ¿no?, de David, cómo él luchó con muchas personas, con sus enemigos. Tuvo que, desde sus comienzos en la historia, él tuvo que enfrentarse con enemigos. Que no solamente eran enemigos que buscaban despreciarlo o hablar mal de él, por ejemplo, como a veces a nosotros nos puede pasar, o que a lo mejor nos pueden llegar a quitar alguna cosa, algún bien que nosotros queremos o tenemos, sino enemigos que buscaban su vida, querían acabar con la vida de David. Es decir, no era un problema menor lo que David estaba pasando. Y entonces quiero hablarles en esta mañana de este estado, de este sentimiento que a veces nosotros, los cristianos, podríamos llegar a tener. Y a veces también decimos, no, un cristiano nunca puede estar en esta situación, porque los cristianos no pensamos así, no pasamos por este tipo de problemas tan difíciles. Pero esto se conoce, ¿no?, a través de la historia cristiana, y nuestros antepasados lo solían llamar el abandono espiritual, ¿no?, entre comillas. Es como un abandono espiritual, es un sentimiento de que Dios a veces parecería como que Dios se ha olvidado de nosotros y que nos hace sentir aislados y sin rumbo. ¿Vio cuando el problema es tan grande que uno no sabe para dónde ir? Bueno, ese sentimiento así de que Dios, ¿qué pasó, no? Y en esos momentos, para la persona que está pasando esa dificultad, quizás hoy usted esté pasando eso, o quizás lo ha pasado antes y ahora ya ha superado ese momento, pero quizás también puede pasarlo más adelante, una situación difícil, que usted dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con todas las cosas que parecía que iban a andar bien y ahora me doy cuenta que como que no tienen solución? Y entonces, en esos momentos es muy difícil para un cristiano cantar al Señor, alabar y decir, bueno, soy feliz, ¿no? Todo lo puedo en Cristo y todas las cosas que decimos cuando estamos contentos y estamos animados con el Señor. Pero qué importante es que nosotros siempre sepamos aferrarnos de la palabra del Señor, porque es la única que nos puede indicar en esos momentos a dónde nosotros estamos yendo. No importa la circunstancia que estemos viviendo, el Señor siempre nos da una guía, una dirección. Él siempre nos está marcando el próximo paso que tenemos que dar, que tenemos que avanzar. Aunque todo parezca a veces muy difícil y muy oscuro. Hemos visto personas a lo largo de la historia, algunas que han escrito, hace referencia a alguien, a un poeta inglés llamado William Cowper, que dice que él, cuando pasó por sus propias depresiones, sus sentimientos de angustia, de abandono, a través de esas depresiones profundas, fue que los propósitos de Dios se mostraron en su vida. Y en esas angustias, en esas depresiones que este hombre pasaba, dice que él pudo forjar, ¿no?, así como si fueran minas profundas e insondables, de infalible sabiduría, cuál era la voluntad de Dios para su vida. Es cuando la prueba viene, cuando nosotros descubrimos qué es lo que realmente Dios está esperando, Dios quiere de nosotros. Cuando estamos desanimados, cuando nos enfrentamos con dificultades, cuando sentimos que Dios nos ha abandonado. La gran tentación es de volvernos nosotros como encapsularnos hacia nosotros mismos, volvernos introspectivos y no mirar lo que pasa a nuestro alrededor.
mirar solamente nuestro problema, nuestra situación. Y a veces cuando las personas vienen, los pastores generalmente aconsejamos a personas que pasan por dificultades, nosotros mismos pasamos a veces por dificultades y muchas veces también necesitamos un consejo de alguien. Pero muchas veces vienen personas a consultarnos por problemas que pasan, necesidades, angustias. Y uno muchas veces piensa que uno tiene la solución para contestarle, ¿no? Vienen personas y dicen, tenemos este problema y necesitamos que ustedes nos ayuden, que nos aconsejen, ¿qué podemos hacer con esto? Y parecería como que uno tiene la respuesta. Uno cree que tiene la respuesta, pero se da cuenta que no siempre nosotros como seres humanos tenemos una respuesta para dar. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros somos humanos, somos frágiles, somos limitados, y la única manera que nosotros podemos llegar a dar un consejo, una solución, es cuando la palabra de Dios habla a través de nosotros. Cuando es la palabra de Dios que nos dice, bueno, Dios dice esto, de esta situación. No lo digo yo. Dios dice que ante esta situación debemos hacer esto y esto y esto. Muchas veces pasa que nosotros necesitamos, por ejemplo, arrepentirnos ante una situación. Necesitamos humillarnos ante el Señor. Necesitamos empezar de nuevo. Entonces recordamos que la palabra de Dios nos dice, bueno, si ustedes se humillan, si mi pueblo se humilla, si buscan mi rostro, si me buscan a mí, entonces yo oiré desde los cielos, ¿no? Y sanaré, los libraré de su mal, sanaré su tierra. Todos conocemos ese versículo. Pero a veces pensamos que nosotros, por nuestros propios medios, podemos dar un consejo y con eso ayudar a alguien. Así que acuérdese que cada vez que alguien venga a preguntarle algo, cómo hacer con alguna situación difícil, bueno, tenemos la tentación de dar nuestro propio consejo, pero acuérdese de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios ante esa situación, ante esa circunstancia? Puede suceder que tengan un problema con un hijo, que el hijo esté lejos, que esté descarriado, que esté pasando alguna dificultad. Puede ser que tengan una situación difícil en el matrimonio, que hayan desencuentros, que hayan discusiones, peleas. Puede ser que haya una situación difícil en la economía. Tantas cosas que a veces a los seres humanos nos tocan pasar. Puede ser también que a veces todo está bien en la familia, está bien la economía, está bien nuestra salud. Sin embargo, tenemos personas que nos atacan y que nos desean el mal y tratan de destruir nuestra vida de alguna manera. Quizás con mentiras, con calumnias, ¿no? Y uno dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Y entonces en esos momentos, ¿no?, tenemos la tentación de abrir las puertas al desánimo, a la depresión. Y muchas veces también hay consultas que por ahí uno puede recibir y en realidad no somos nosotros, porque muchas veces los problemas también tienen que ver con cuestiones físicas. Y cuando se trata de dar consejos, uno diría, bueno, si es una cuestión física, sería mejor que vaya y pida consejo a un médico, por ejemplo. Es decir, para cada cosa hay un especialista. Pero hay cosas también que nosotros podemos dar respuestas de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, confiando en el Señor. Pero también Dios ha puesto, ¿no?, en la vida a gente que puede aconsejar. Y muchas veces nosotros queremos dar consejos y solucionar todo desde nuestra perspectiva, pero también es importante que nosotros valoremos a las personas que saben de algún determinado tema y que respetemos a esas personas que conocen ese tema. Algunas personas en el mundo, hablando secularmente, cuando va alguien, ¿no?, con un problema y le pregunta, ¿cómo puedo hacer con esto? Inclusive algunos profesionales por ahí suelen decir, bueno, yo creo que lo que tenés que hacer es dejar de pensar tanto
en lo que dice la Biblia y hacer esto que yo te estoy diciendo, o hacer esto que fulano o un doctor, médico, psicólogo dice que tenés que hacer. Y también existe eso, ¿no?, de que los consejos por ahí son totalmente contrarios a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando nosotros buscamos una solución a un problema, debemos saber a quién escuchar. Escuchar a la amiga que te da un consejo y te dice, no, deja todo, hace otra cosa. Escuchar a un profesional que no cree en Dios, que te dice, bueno, no escuche lo que la Biblia dice, hace esto, lo que dice fulano y fulano, de acuerdo a lo que dice la psicología o lo que pueda decir algún otro científico. O también podemos decir, bueno, escuchemos el consejo de la palabra de Dios, qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Es decir, que cuando pasamos por momentos difíciles podemos pasar por distintos aspectos de nuestra vida y necesitamos un consejo que sea sabio, que sea exacto lo que nosotros necesitamos. Y eso lo vemos en la palabra de Dios muchas veces, cómo Dios habla a nuestro corazón, y muchas veces también cómo Dios, a pesar de lo que nosotros sentimos, a pesar de que nosotros a veces decimos, no me parece que sea así, no siento que sea así, la palabra de Dios nos guía y nos lleva a un buen destino. Por eso, el hecho de leer la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor, de una manera, no solamente, a veces nosotros pensamos, bueno, yo leo un devocional a la mañana y ya está, y con eso es suficiente, ¿no?, para darle solución a todos los problemas de mi vida, sino la palabra de Dios también debe estudiarse en una manera metódica, de una manera inductiva, ¿no?, también con oración, buscando la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos referimos a la palabra de Dios, pensamos que la palabra de Dios es la que realmente puede llegar a producir un cambio tan grande en nuestra vida, que transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de sentir y transforma nuestra manera de actuar. Y a eso se refiere Romanos, cuando dice Romanos, ¿no?, que nosotros podemos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, cuando dejamos que esa palabra tome lugar en nuestro corazón, en nuestra vida. Si nosotros dejamos que nuestros sentimientos, a lo que a nosotros nos parece, tome lugar y tome las riendas de nuestra vida, de nuestra conducta, es muy probable que acabemos en una situación así como vemos al salmista, ¿no?, que dice, parece que Dios no me escucha, parece que todo va mal, parece que esto nunca se va a acabar, y el problema sigue y sigue y sigue. Pero vemos cómo la palabra de Dios cambia nuestra realidad. Y eso es lo que nosotros debemos permitirle a la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea la que nos transforme y nos cambie. A veces somos nosotros mismos los que no dejamos que eso suceda. Le damos más importancia a lo que sentimos, a lo que nos parece. Y por eso muchas veces andamos errados, andamos equivocados. Dice, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Fíjense que dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2 dice, no se conformen a este mundo. Más bien, transfórmense por la renovación de su mente, de su entendimiento, de modo que puedan comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, que la palabra de Dios sea la que rija nuestra
nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. ¿No? ¿Amén? Amén, dijo un niñito por ahí. Qué bueno. Hay inclusive un hombre muy preparado, se llamaba doctor, era un doctor, un psiquiatra, se llamaba John White, escribió un libro que se llama Las máscaras de la melancolía, y él hace referencia a un consejo que él le suele dar a las personas que están pasando por momentos difíciles en la vida, que se sienten abandonados por Dios. Y él dice que una segunda área en el que el consejo pastoral puede ofrecer ayuda, cualquiera que sea la causa básica del problema, es el enseñar y animar a los que están padeciendo, siempre que tengan, por supuesto, suficiente capacidad para concentrarse. ¿Enseñarles a qué? A través del sólido estudio bíblico inductivo y el disuadirles de disuadirles, dice, y el disuadirles de leer lo meramente devocional. En la mayoría de los casos de las personas que tienen alguna angustia, alguna situación difícil, la lectura devocional o se ha dejado de lado o ha degenerado en algo poco sano o provechoso. Lo que él está queriendo decir acá, en otras palabras, es que la palabra de Dios, cuando uno la lee, no solamente así, cuando uno lee así rápidamente, ¿no? A la mañana un versículo para decir, bueno, ya hice mi devocional, sino estudiar la palabra de Dios, adentrarse, ¿no?, a las profundidades, hacerse las preguntas que uno desea hacerse y las respuestas que encuentra en la palabra de Dios. Conocer cómo es Dios, conocer la gracia de Dios, la soberanía de Dios, conocer cómo Dios tiene el control de todas las cosas, es algo tan importante en la vida del ser humano, que es eso lo que realmente ayuda a las personas a poder salir adelante. Y en otras palabras, Pablo dice lo mismo, que la palabra de Dios es esa, podríamos decir, esa fuerza, esa virtud, o llamarle herramienta, no sé cómo usted quiere llamarle, pero es la Escritura que ha sido inspirada por Dios, la que nos ayuda a nosotros a corregirnos, a enderezarnos, a decir, bueno, estoy ante un problema, no veo la salida, veo todo oscuro, mis sentimientos están totalmente, no sé para dónde voy, pero la palabra de Dios es la que me inspira, es la que me enseña, es la que me corrige, es la que me instruye. Instruye es enseñar. En justicia. ¿Para qué? Para que yo pueda ser un hombre, usted pueda ser un hombre o una mujer enteramente preparada o preparado para hacer la obra que Dios quiere que haga. Eso está en 2 Timoteo 3:16, ¿no? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que la mujer de Dios sea perfecta. Y uno puede hacerlo o preguntarse, ¿soy perfecto? O usted como mujer, ¿soy perfecta? Y si uno dice, bueno, me falta un poco, yo diría, bueno, a mí me falta, o usted quizá diga lo mismo, a mí me falta, bueno, ¿cómo puedo hacer para mejorar eso que me falta? ¿Cómo puedo hacer para corregir esas ideas, esos pensamientos, esos sentimientos que no me hacen bien y que me perturban? Bueno, la respuesta está ahí. Es la palabra de Dios, la palabra de Dios inspirada que me enseña, que me corrige, me redarguye, para instruirme
en la forma correcta, en la forma justa, a fin de que yo pueda hacer la voluntad de Dios y pueda cumplir con la voluntad de Dios en mi vida, que pueda hacer el trabajo que Dios quiere que haga y no quedarme en el camino. Y estar de esa manera, a través de la palabra de Dios, preparado para hacer cualquier obra que Dios quiera que haga. Es decir, ante una dificultad, ¿qué hacemos entonces? Bueno, estoy desanimado, no veo la luz, no veo que Dios me... Como dice el salmista, ¿no? En el Salmo 13 leímos, Señor, ¿cómo es que dice el salmista? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Parece como que no me estás escuchando, ¿no? Parece que no me oyes. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar así, desesperado, ¿no? En esta situación. Y entonces vemos cómo Dios hace su obra. A veces nos pasa a nosotros que pasamos por esos valles de sombra y de muerte. Necesitamos que Dios nos vuelva a recordar, nos vuelva a decir que Él está con nosotros, que Él no nos ha abandonado. Dios no te ha abandonado. Amén. Y es la palabra de Dios la que nos instruye, la que nos santifica. Así como Jesús oró, que seamos santificados por medio de la verdad que es la palabra de Dios. Santifícalos, dice, en mi verdad. Santifícalos en la palabra, ¿no? Así que es la palabra de Dios la que nos corrige, nos santifica, nos va cambiando nuestra manera de pensar, nos ayuda a nosotros como siervos de Dios en los momentos esos difíciles, cuando decimos, me parece que esto no va a funcionar, me parece que esto está complicada la situación. Bueno, en ese momento nos ayuda a nosotros como siervos de Dios a ser estables. Qué importante, ¿no? Estables en la adversidad. Estables cuando uno está con la lucha, cuando uno dice, Señor, no sé dónde estás en este momento. Bueno, en ese momento ser siervos del Señor estables. Y es precisamente esa estabilidad que nosotros necesitamos cuando estamos desanimados, cuando hemos empezado a pensar, no voy a poder aguantar mucho más esto. Me parece que esto ya no lo soporto más, ¿no? A veces les pasa a ustedes eso también. No sé si voy a poder soportar esto. Esto ya no lo aguanto más. Bueno, es en ese momento que nosotros necesitamos estar estables en la palabra del Señor. Hay una anécdota que cuenta que Martín Lutero, ustedes saben quién fue Martín Lutero, ¿no? Del siglo XVI, el reformador, entre otros. Perdón. Y dice que este hombre de Dios cuenta la historia que este hombre que Dios usó en la historia estaba en un momento muy desanimado. Y yo me imagino, ¿no?, lo que debe haber sido muy difícil, porque él tuvo que enfrentarse a una estructura religiosa de la época muy fuerte, muy poderosa, que tenía poder no solamente sobre las personas, sino también sobre el cuerpo y sobre la vida de las personas. Y él tuvo que huir por su vida, para salvar su vida. Tuvo que enfrentarse con muchos de su época que no pensaban igual que él y que lo criticaban y que estaban totalmente en contra de él y que deseaban su muerte, en otras palabras. Así de cruda era la realidad en ese momento. Bueno, él estaba desanimado. Y entonces, y se cuenta, ¿no?, de que él tenía a su esposa, se llamaba Catalina, y entonces él estaba tan desanimado que él no hablaba, no respondía palabra, estaba ensimismado, estaba como encapsulado en su problema. Entonces la esposa Catalina un día se vistió de negro, se vistió de luto. Apareció con ropa de luto, toda de negro.
Y no le dijo nada a su marido por qué se había puesto esa ropa. Y bueno, Martín no se había enterado de que nadie había muerto y no entendía qué pasaba con Catalina, porque ella estaba vestida así de luto. Entonces Martín Lutero le pregunta a su esposa Catalina, le dice: ¿qué pasa? ¿Alguien ha muerto? Y ella respondió: ¿habrá muerto Dios? Porque Martín le dijo: ¿qué pasa? ¿Alguien ha muerto? Yo no oí que nadie murió. ¿Qué pasó acá? Pero lo que ella quería decirle era que Martín Lutero en ese momento se da cuenta de que él estaba actuando en su vida como si Dios se hubiera muerto. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos así también? Parecería como que, bueno, no confiamos ya en Dios, como que Dios ya no está con nosotros y como que Dios se murió, como ese dicho que dice: Dios ha muerto. En ese momento, cuando Martín Lutero se da cuenta de eso, que él estaba obrando, estaba actuando como si Dios se hubiera muerto, ya no estaba confiando en él, cuando él se da cuenta y puede como destaparse, ¿no?, la vista, saber cuál era la razón por qué él estaba así. No eran tanto los problemas, no eran tanto las dificultades, sino era su falta de confianza en Dios. Porque a veces pensamos, bueno, los problemas son tan grandes y la oscuridad es tan cerrada, ¿no? Y parece como que esto no va a terminar más. Y parece como que Dios no nos escucha más. Pero el problema no es ese. El problema no es la circunstancia puede ser lo más adversa que hayamos vivido en nuestra vida. Y no es ese el problema, sino el problema es cuando debemos confiar en Dios. Cuando nosotros decimos, bueno, parece como que Dios ya no está en control, ¿no?, de esta situación. Por eso es tan importante que nosotros no dejemos de confiar en el Señor, que nosotros le digamos al Señor lo que nosotros nos está pasando, en el momento que nos está pasando, y que sepamos que Dios conoce esa situación y no está lejos de nosotros. Luego dice: yo hubiera desmayado si no hubiese confiado, si no hubiese creído con todas mis fuerzas que veré las bondades, la salvación de mi Dios. Y en eso creo que tenemos que nosotros, siempre que usted pase por un problema, por una situación difícil, creer y confiar que usted va a ver las bondades, va a ver la salvación de Dios en su vida. No importa las circunstancias, lo que importa es que usted confíe en el Señor. Que no piense que Dios le ha abandonado, que no piense que las cosas van a seguir así por siempre, sino que Dios tiene el control de todas las cosas. Por supuesto, podemos seguir hablando, ¿no?, de esto, pero Dios piensa de esta manera. Miren lo que dice el Señor, Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? En otras palabras, una mujer que tiene un hijo, ¿se puede olvidar de su hijo? ¿Ustedes qué creen? No. Dice: ¿se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Qué tremendo, ¿no?, la comparación que hace Dios. Aunque olvide ella, yo nunca, escuche bien, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpido. ¡Wow! Digo, Señor, qué tremendo eso. Isaías 49, 15 y 16. Así que no importa las circunstancias, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor no me va a dejar abandonado, no me dejará en el pozo, no de la desesperación. Al contrario, dice: me sacaste del pozo cenagoso, pusiste mis pies sobre la roca en tierra firme.
¿no? Y esa es la promesa que el Señor tiene para nosotros. Así que cada vez que usted esté pasando por un momento difícil, recuerde la palabra de Dios, y no solamente la debe recordar, sino debe indagar, debe estudiar, debe, así como cuando uno se zambulla en la pileta, ¿no? Meterse así en la palabra del Señor y aprender y dejar que Dios te hable y te bendiga y cambie esa manera de pensar. Que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar, que nos renueve, que transforme nuestra manera de pensar, que no nos conformemos así como es todo el mundo a las circunstancias, sino que el Señor haga un cambio en nuestra vida. Amén. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque a pesar de todas las necesidades y todas las circunstancias de la vida, sabemos que tú nunca nos vas a desamparar. A veces cometemos la terrible falta de pensar como que tú ya no estás. Como hizo Catalina, vestirnos de negro, vestirnos de luto, como creyendo, como diciendo, Dios ya no está, o Dios se ha muerto. Pero sabemos que tú vives, sabemos que tú reinas, sabemos que todas las cosas están bajo tus pies, bajo tu control, y que tú vendrás un día a buscar a tu iglesia. Señor, estas circunstancias que son pasajeras también nos enseñan y nos ayudan a que podamos perfeccionarnos en nuestra fe. Son para nuestro beneficio muchas veces, para que aprendamos que en ti, Señor, somos más que victoriosos. Para que sepamos que todas estas penas, amarguras que nos tocan vivir, un día nosotros podamos gozarnos con los santos, allá en tu gloria, en tu presencia, donde no habrá ya más tristeza, no habrá enfermedad, no habrá más dolor. Ayúdanos a pensar en esa eternidad que nos espera, a soportar las pruebas que nos tocan pasar con entereza, con firmeza, como cristianos estables, Señor, agarrados y afirmados en tu palabra. Que no seamos como niños fluctuantes, que un día estamos, otros días no estamos, que nos guiamos más por nuestros sentimientos, por las apariencias. Señor, ayúdanos a confiar en tu palabra, que sea tu palabra nuestra fortaleza, nuestra base firme, esa roca, Señor, que habla, que es tu palabra. Señor, y que esa palabra discierna nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nos ayude a cambiar lo que tengamos que cambiar, a arrepentirnos de lo que tenemos que arrepentirnos y a hacer la obra que tú nos pediste que hagamos. Y no hacer otra cosa, sino hacer lo que tú nos mandaste a hacer. Bendícenos en este día, bendice a la iglesia en esta mañana, Señor. Transforma nuestras vidas, transforma nuestra manera de pensar de acuerdo a tu pensamiento, de acuerdo a tu palabra. Bendícenos, Señor, y guárdanos del mal. Guárdanos de nuestros enemigos, guárdanos de los que desean hacernos el mal, porque también de eso tú nos guardas, Señor. Y tu palabra dice que el que confía en ti no será avergonzado. Amén. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Hermoso, ¿no? Es confiar en el Señor y en su palabra. No deje de confiar en la palabra del Señor. A veces uno dice, bueno, la palabra del Señor dice esto, pero yo siento otra cosa. Mis sentimientos me traicionan. Bueno, someta esos sentimientos a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, someteos pues a Dios. ¿Qué más dice? Resistid, ¿a quién? Al diablo, y él huirá de vosotros. Amén. ¿Cómo dice otra vez? Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Amén. Amén. Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, Escuela para Niños.
Los sábados, reuniones de jóvenes y los domingos están todos invitados a la reunión principal desde las 10 de la mañana. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos.